¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal, programa número 62. Tercer año de este ciclo que se emite a través de Canal 14 de Teleimagen Codificada y para todo el mundo a través de forumjuridicofiscal.com.ar. Hoy tenemos realmente un programa muy completo y de mucha actualidad. Rápidamente tenemos que adentrarnos en la primera parte del mismo, en donde vamos a tener nuevamente una presencia de lujo, el doctor Martín Caranta, director del Departamento de Impuestos de Lisicki, Litvin y Asociados, para hablar en un micro de un tema que ha hecho mucho ruido en la última semana, la causa Félix Ferretti contra AFIP-DGI y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que falló a favor de la administración, confirmando el ajuste de capital, los intereses y las multas. En definitiva, lo que había hecho el ente recaudador es impugnar facturas de proveedores de chatarrería, indicando que la actividad no se encontraba debidamente comprobado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón, dictaminando en discordancia a lo que había dicho el Tribunal Fiscal y también la Cámara. Realmente es un micro imperdible. Vamos a ver puntos específicos referidos a este tema, muy minucioso, como siempre, el doctor Martín Caranta en Fórum Jurídico Fiscal. La Corte sigue hablando, sigue opinando y sigue resolviendo temas de facturas apócrifas. En este caso voy a comentar dos sentencias del 10 de marzo de este año 2015. La primera es el caso de Félix Ferretti, donde la Corte resolvió una determinación del Fisco Nacional sobre un caso complicado. Se trataba de una empresa que se dedicaba a la comercialización de chatarra y le compraba chatarra a dos sujetos que en una testimonial frente a la AFIP dijeron que ellos no eran los verdaderos vendedores, que ellos en realidad eran simplemente sujetos que facturaban chatarra, que había una tercera persona cuyo nombre está citado en el fallo, que es Vilarino. Vilarino lo que hacía era pedirle a estas personas, a estos proveedores, que facturen. A uno le pagaba el 1% de lo que facturaba, a otro le pagaba la jubilación. Vilarino era quien manejaba las cuentas bancarias de estos dos proveedores. Y acá lo central es que la Corte se basa en el testimonio de estos dos supuestos proveedores, donde dijeron: yo en realidad no hacía esta actividad, yo soy una persona interpuesta por el señor Vilarino. Obviamente la Corte, ante tamaña simulación, desconoció en materia tributaria la participación de estos dos supuestos proveedores y confirmó la pretensión del organismo recaudador. Como alguna curiosidad que se me presenta, alguna inquietud, es la siguiente. Efectivamente, la AFIP conocía que había un sujeto, este tal Vilarino, que era el organizador. Él era en realidad el vendedor de todo esto, nada más que hacía aparecer a otras personas. La inquietud que me produce este relato de los hechos es si este sujeto Vilarino fue iniciado o fue determinado de oficio en sus obligaciones fiscales por parte del Fisco Nacional. Porque si está probado en el expediente que un sujeto era el verdadero vendedor, será ese sujeto a quien habrá que determinar las obligaciones tributarias por los hechos imponibles producidos. Si es IVA, ese IVA que debe abonar este sujeto Vilarino, en realidad es crédito fiscal de Ferretti Félix. Bueno, esto es una curiosidad, de momento no fue tratado en este caso, pero plantea la duda. El otro fallo que me parece muy interesante comentar es Prosper Argentina Sociedad Anónima, también sobre facturas apócrifas. El Fisco había iniciado 6 determinaciones de oficio sobre esta firma, 3 por salidas no documentadas, 3 por ganancias. La Corte se basa en el pronunciamiento de la justicia penal, el caso del Juzgado Penal Tributario número 1, Juzgado Penal Económico número 4, y en este juzgado se había determinado que las operaciones que el Fisco impugnaba se habían producido en realidad. Eran insumos para la emisión de documentos nacionales de identidad, los famosos DNI, donde el Instituto Geográfico Militar había confirmado las provisiones y donde había otro proveedor, que era Suministros Grama, que también había dicho que había efectuado las operaciones. Entonces, todo esto en sede penal. Lo que la Corte dice es: no puede ser que en sede penal ya esté probada la prestación o la provisión por parte de Suministros Grama, que el Instituto Geográfico Militar haya confirmado estas prestaciones y que el expediente que resuelve la parte tributaria desconozca lo resuelto en sede penal.
No lo dice la Corte, pero esto podría ser como una suerte de escándalo jurídico. Entonces, para evitar esta suerte de inconsistencia judicial, la Corte dice, estando probada la realización de los hechos sobre Suministros Grama, si Suministros Grama no cumplió con sus obligaciones fiscales, no corresponde que se le impugne el gasto a Próspera Argentina. Lo que correspondería es que se le determinen los impuestos adeudados a Suministros Grama. Por eso, revoca la pretensión fiscal. Es un fallo, digamos, que no merece otra calificación que la de lógica pura, es un fallo sumamente consistente y a su vez trae mucha seguridad, porque le da validez al testimonio de un tercer sujeto, del proveedor Suministros Grama, donde todos sabemos que muchas veces el fisco se opone a la prueba testimonial, porque no le da validez, no le da certeza, ni siquiera permite la producción de la prueba testimonial. Lo concreto es que este expediente fue resuelto favorablemente para el contribuyente sobre la base de una testimonial producida en el ámbito penal, pero una testimonial al fin. Entonces, como doctrina para tener presente es, la testimonial vale, ya sea en Ferretti cuando es en contra del fisco o en Prosper cuando es, en Ferretti cuando es a favor del fisco o en Prosper cuando es en contra del fisco. Y en Prosper queda demostrado que si es el proveedor de suministros quien dio como testimonio que había hecho esos hechos imponibles alcanzados con la ley, es a ese proveedor al que deberán determinársele las obligaciones adeudadas y no al cliente que contrató con ese proveedor incumplidor. Ahí estaba entonces el doctor Martín Caranta, muy importante este micro, muy interesante realmente. Quiero agradecer a la gente de La Perla por la vestimenta habitual. La Perla en la esquina tradicional en Santiago del Estero, Avellaneda e Independencia. Nosotros les proponemos la primera pausa y volvemos con más Fórum Jurídico Fiscal. Seguimos en Fórum Jurídico Fiscal, segundo bloque y vamos a seguir hablando de actualidad. Finalmente hubo cambios en ganancias y esa es una noticia muy importante de la última semana. Estamos hablando de trabajadores en relación de dependencia, estamos hablando de la cuarta categoría. Si bien no se aumentó el mínimo no imponible, que era largamente reclamado, lo que se hizo fue disminuir el porcentaje de retención que se le practica a aquellos trabajadores que ganan entre 15.000 y 25.000 pesos. También hay que tener en cuenta que hay aumento de las deducciones. Todo esto punto por punto será analizado por los mejores exponentes que siempre se presentan en nuestro programa. Hay que tener en cuenta que hay un impacto y lo veremos desde la óptica del trabajador y desde la óptica del fisco de muy buena forma, como siempre lo hacemos. En otro orden de cosas, hay que decir que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca declaró la emergencia o el desastre agropecuario para Santiago del Estero a través de su resolución 255. Esto se debe, como es de público conocimiento, a las grandes pérdidas que hubo en el área ganadera y agrícola. Así que a todos los productores de los departamentos que están incluidos dentro de esta emergencia, hay que estar atentos para acogerse a los beneficios que prevé esta emergencia agropecuaria que va en esta nueva oportunidad desde el 1 de enero del 2015 al 30 de junio del 2015. Los departamentos alcanzados en Santiago del Estero fueron Belgrano, General Tahuada, Aguirre, Mitre, Avellaneda, Rivadavia y Salavina, así que atento a los productores. Momentos ahora de meternos en lo que es el ciclo ya habitual, esta nueva idea para el año 2015. ¿Qué pasó en la semana? Estamos con Luciana, hacia ella vamos. Muchas gracias Ramón, gracias Beli, así es. Vamos con la información, hablamos en esta oportunidad del espectáculo y vamos a hablar de una mala noticia para los seguidores de Violeta porque la AFIP ha detectado irregularidades en su show. En este caso se detectó que Showtime, la productora local en Bahía Blanca, encargada del Violeta Live Tour 2015, es inexistente y el verdadero realizador del espectáculo es un monotributista inscrito en la categoría B. Estamos hablando hasta 48.000 pesos anuales.
Además, durante la semana del evento, la AFIP detectó a 34 trabajadores no registrados. La AFIP excluyó al monotributista del régimen simplificado para pequeños contribuyentes y ahora se va a investigar su real capacidad económica y contributiva a los fines de determinar el monto de evasión y las sanciones del caso. La Dirección General de Recursos de la Seguridad Social de AFIP relevó a 212 empleados que realizaban tareas de montaje, desmontaje, imagen, sonido y seguridad del show. Llamativamente, 111 de ellos fueron registrados minutos después de que los agentes de la AFIP comenzaran con los controles previsionales pertinentes. A raíz de los resultados del operativo, la AFIP realizará idénticos controles en las futuras presentaciones de la cantante que se van a realizar en la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Salta, Neuquén, Córdoba y la ciudad de Resistencia durante el mes de mayo, como así también en Santa Fe y Rosario, que se van a llevar a cabo en junio. Belisario. Interesante realmente la noticia, Luciana. Atentos para las próximas ciudades donde se va a desarrollar el recital de Violeta, porque va a haber más controles. Habíamos destacado alguna noticia importante más ahora desde el ámbito de la administración. Así vamos a pasar a dar lectura a una resolución de la Subdirección General Técnico Legal Impositiva emitida por la AFIP. Estamos hablando de la resolución 30/14, venta de prótesis y productos ortopédicos junto con asesoramiento y herramientas para su colocación. La venta de prótesis y productos ortopédicos junto con el asesoramiento técnico y la provisión de elementos o herramientas necesarias para dicha colocación efectuada a las obras sociales del país se encuentra exenta del impuesto al valor agregado. Muy interesante entonces, Luciana. Ha pasado una nueva semana de qué pasó esta semana. Nosotros les proponemos una pausa y seguimos en Fórum Jurídico Fiscal. Tercera y última parte de este programa de hoy, de este Fórum Jurídico Fiscal. Tenemos que agradecer, como siempre, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero por su apoyo irrestricto al programa. Seguramente vamos a estar en próximos envíos allí para conocer las últimas novedades y además iremos destacando noticias importantes para los matriculados. Tenemos ahora una entrevista muy interesante de la mano de nuestro amigo y productor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Ricardo Ferraro. Está con Alberto Baldo para tratar lo que es la reciente Resolución General 3756 referida al nuevo plan de facilidades de pago, recuerden ustedes, para deudas vencidas al 28 de febrero del año 2015, 120 cuotas máximas obviamente, 1,9% el porcentaje de interés mensual. Es un plan de facilidades novedoso, reciente y muy importante para conocer con profundidad. De eso se va a tratar la entrevista. Recuerden ustedes que hay tiempo para acogerse al plan hasta el 31 de mayo, pero sabemos que ya hay pedidos para extender este plazo, así que atentos también a lo que viene de cara al futuro. Nos metemos con la entrevista desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Fórum Jurídico Fiscal. Como uno de los temas candentes en estos momentos está el régimen de regularización de impuestos nacionales que a través de la Resolución General 3756 lanzó la AFIP nuevamente. ¿Quién mejor para hablar de este tema que el doctor Alberto Baldo, a quien lo conozco hace muchos años, pero no voy a decir cuántos, ni por él ni por mí, ¿está claro? Así que, Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, un nuevo plan de regularización a esta altura del partido. A mí me gustaría saber, primero, bueno, ¿por qué un plan en este momento? Y segundo, charlar de algunos aspectos destacables que generalmente le interesan bastante a la gente, porque esto hay que decidirlo antes del 31 de mayo. Exactamente. Bueno, en realidad es una medida que tiene un rasgo político importante, porque es muy raro que un gobierno que se está por ir dé un plan de facilidades de pago a 10 años. Sí, claro. Entonces, por un lado tenemos esto, si queremos llamarlo como bondadoso,
es cierto que sea así, y mucha gente que esté con deudas le va a venir muy bien estos 10 años para pagar. Ahora, también lo que se ve es que es una medida recaudatoria a corto plazo, más allá de los 10 años que tiene para pagar. ¿Por qué? Porque hay muchas trabas, y esto es lo contradictorio, muchas trabas para ingresar al plan. Después tenemos la otra consecuencia que es también demasiado exigente, que son las causas de caducidad. Entonces me parece que acá lo tenemos que mirar de esta forma y tenemos que prestarle atención precisamente a los principales requisitos que afectan para el ingreso al plan y sobre todo después mirar las causales de caducidad. Claro, en principio hay que evaluar, a ver, bueno, ¿cuál es mi situación? ¿Cuán grave es? Y ¿cuáles son esos requisitos que vos considerás tan necesarios, digamos, tener en cuenta? Bueno, en primer lugar, hay que retrotraer la planta de personal al 31 de diciembre del 2014. O sea, estamos a 4 meses de iniciado el año y si por distintas circunstancias alguna empresa no pudo mantener su planta de personal, hoy tiene que retrotraerla. Estamos hablando de aquel personal estrictamente que ha sido despedido. No hablamos de causas naturales por las cuales se produjo una reducción en las empresas, porque esto, si bien la resolución no dice nada, recordemos que está la Ley de Protección de Empleo, donde se contemplan algunas situaciones como ser jubilaciones, retiros de la persona, sí, etcétera. Esto dejémoslo de lado. Es decir, acá lo que tenemos que mirar fundamentalmente es aquel que por causas de la empresa propia tuvo que despedir personal. Entonces, esta es la primera. La segunda, que hay que estar con las obligaciones vencidas después del 28 de febrero, que es la fecha hasta la cual uno se puede acoger por las deudas que pueden ingresar. Sí. Desde el 28 de febrero hasta el 31 de mayo hay que ponerse al día regularizando todas las deudas que pueda tener. Incluso acá cabría la posibilidad que si existe alguna deuda y hay posibilidades de entrar por algún otro plan de facilidades, también se daría por regularizar. Claro. Entonces, estas son realmente dos cuestiones importantes para el ingreso al plan. Sí, porque no solo es pagarlo en término, sino además seguir estando al día. Si el plan dura 10 años, por 10 años, sin contemplar los vaivenes económicos. Eso es para la caducidad. O sea, por eso yo hago la salvedad. Entre el 28 de febrero y si bien no está claro en la resolución, no está dicho de la forma que yo lo voy a decir, pero de la lectura se desprende esto. Del 28 de febrero al 31 de mayo es condición de rechazo. Correcto. Del 31 de mayo en adelante es causal de caducidad. Entonces, ¿la diferencia cuál es? Que en el primer caso nunca existió el plan y en el segundo, por lo menos hasta que se produce alguna de estas causales, sí, el plan existió. Esa aclaración es correcta. Y después, bueno, la otra causal de caducidad que parece demasiado exigente es que en 10 años no se puede atrasar en una cuota más de 30 días. Claro. Esto es como para decir, bueno, ¿me interesa ver qué pasa de acá hasta fin de año? Sí. Y después, si se cae, total, el periodo que queda es corto, son 6-7 meses. Entonces, uno puede hacer el esfuerzo, incluso el contribuyente, ¿no? Puede hacer el esfuerzo de decir, bueno, por lo menos por 1 año o 2 años trato de hacer buena letra para poder mantener esto. Y suponer que una nueva administración replantearía las cosas. Claro, además también para el contribuyente es beneficioso desde este punto de vista, es decir, él sabe que ingresando al plan para cualquier situación judicial. Claro. Entonces sabe que el fisco no le va a hacer juicio, entonces por lo menos mientras pueda va a estirarlo. Ahora lo difícil es mantener estas condiciones durante 10 años. Sí, claro. Sobre todo porque eso también tiene que ver con un esfuerzo desde la administración, es decir, mantener la estabilidad económica. Claro. Y la productividad, y bueno, esto no es tan fácil. El contexto económico también condiciona
el poder mantener esa condición, ¿no? De cualquier manera, hay alguna versión que habla de algún tipo de flexibilización en alguna de estas cosas. Hoy está así. Hoy está así. Hoy está Hoy así. está así, exactamente. Yo no conozco ni tengo versión de cuáles serían esa flexibilización, pero bueno, Uno de ojalá los temas, se concrete. volviendo al tema del personal, cuando uno lo retrotrae a diciembre de 2014, uno de los temas que había era si tengo que computar solo el personal permanente o si tengo personal transitorio o de temporada, también debo considerarlo. Este era uno de los grandes temas. Aparentemente hay una vieja contestación, ¿no? Bueno, en principio, por eso yo digo, el único antecedente que hay y que es donde tenemos para mirar hoy es la Ley de Protección de Empleo. Ahí está reglamentado por la propia AFIP y la AFIP ha fijado cuáles son las situaciones que no merecen ser reemplazadas. Correcto. Entonces, creo que está esta también ahí, con lo cual no haría falta cumplimentar. Claro, con esa ley es suficiente como para... Es decir, es un antecedente. Yo no Claro. creo que el propio Estado vaya a ir en contra de lo que ya dijo una vez y que Claro. es lo que está realmente vigente. Habrá que, que complementar estas normas con algún tipo de aclaración. Esto sí me parece que hace falta. Ahora, yendo directamente a la aplicación, ¿no? No tanto a la formalidad, sino a los conceptos, digamos. Una de las grandes dudas que siempre hay con estos planes es, bueno, ¿qué pasa con los anticipos? Bueno, yo diría en general, primero, toda la deuda, ya sea impositiva, recursos de seguridad social y aduanera, está en condiciones de ser regularizada. Perfecto. ¿Cuáles son las excepciones? Una de las excepciones o una de las exclusiones son los anticipos. Pero los anticipos los tenemos que mirar de dos formas. Porque todos sabemos que el concepto de anticipo lo que tiene es una caducidad una vez que pasó el vencimiento o presentó la declaración jurada. Con lo cual desaparece la figura de anticipo. En ese caso, ¿qué pasa si el contribuyente no pagó anticipos, debiendo haberlos pagado y ya presentó la declaración jurada? Lo que sí pueden ingresar son los intereses. Los intereses pueden ingresar al plan de facilidad de pago. Los anticipos cuyos vencimientos corresponden al periodo fiscal en curso, esos están excluidos. O sea, como forma independiente de incluirlos no se puede. Correcto. En un caso porque ya está la declaración jurada y desapareció, digamos, conceptualmente el anticipo. Y en la otra porque estando el periodo fiscal en curso no se puede ingresar. Pueden ingresar. Sí los intereses. Sí, los intereses. Bueno, y después hay dos grandes preguntas que siempre pasan. ¿Qué pasa si estoy bajo inspección? ¿Qué pasa con esa deuda bajo inspección? Y la otra es qué pasa con deuda en gestión judicial. Son los dos grandes, digamos, dudas que puede haber. En realidad, a ver, últimamente estamos viendo que se hace hincapié en los planes de facilidades que se puede ingresar por los ajustes. Ahora, que yo recuerde, en ningún caso se los excluyó a los ajustes, simplemente que ahora o a partir de un determinado momento se optó por ponerlo expresamente. Esto un poco para, digamos, yo creo que para que el contribuyente lo vea y diga, bueno, puedo aceptar el ajuste e ingresar al plan de facilidad de pago. Correcto. Con lo cual lo dice expresamente, pero si no lo dijera, si el también, contribuyente voluntariamente acepta el ajuste propuesto por el fisco, no hay ningún inconveniente para que esto suceda. Y después la deuda en gestión judicial también está está normada, digamos. También sigue las mismas reglas que es tradicional en los últimos planes de facilidad de pago. Lo que sí es conveniente acá tener presente que lo primero que tiene que hacer es presentar el formulario 408 nuevo modelo por la deuda que va a regularizar. Una cosa que es importante. Como esto es voluntario para el contribuyente, es decir, nadie lo obliga, lo que sí lo obliga a la norma es a renunciar a cualquier tipo de acción futura, incluso la repetición.
Con lo cual, el que ingresa acá tiene que tener esta precaución. Lo mismo obviamente pasa con los ajustes, ¿no? Aunque con los ajustes tiene la posibilidad de plantear algún tipo de situación posterior, pero acá no. En este caso, en este caso no. Porque entonces, al presentar el formulario 408, el mismo formulario lo está diciendo. Entonces, como para redondear la entrevista, la pregunta más importante: ¿qué tal funciona el aplicativo? ¿No es la ley? La ley, exactamente. Por el momento está funcionando bien. Está funcionando bien. Por lo menos no he tenido noticias de algún problema. Entonces esta fue una entrevista satisfactoria. Exactamente. Muchas gracias, Alberto, gracias por estar con nosotros. Volvemos al piso con Belisario y Ramón. Se está terminando un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal. Muy buena entrevista, gracias al doctor Alberto Baldo y obviamente nuestro agradecimiento al productor ejecutivo, el doctor Ricardo Ferraro, en nuestra capital federal. Nosotros prometemos para el próximo programa la presencia del doctor Santiago Sáenz Valiente con una larga entrevista, contador Pena, referida a la presión fiscal sobre el sector agropecuario. Y además queremos decir que ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentó su libro, Los impuestos del campo en criollo, realmente un libro muy interesante. Ayer fue presentado, así que nuestro saludo al doctor Sáenz Valiente. Nos estamos despidiendo, nos vamos a ir con la frase habitual del programa, con el tema musical. Hemos elegido un tema histórico de Bob Dylan, Blowing in the Wind, y tenemos que agradecer a todos y cada uno de los anunciantes que hacen posible este programa. Toda la producción hoy se va rápidamente a comer un muy buen asado de friar. Ahí vamos a estar, ya me voy a buscar la carne y después asado para toda la producción. Para usted también, Ramos, que está atrás de cámara, prepárese. Así se termina un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal. Is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry?